Listo, muy buenas tardes para todos nuestros egresados y estudiantes que nos acompañan hoy. Me presento, mi nombre es Estefanía Zapata, soy coordinadora de egresados de la Universidad del Rosario. Hoy nos acompaña la decana, la doctora Carolina Pardo, y nuestra egresada Daniela Cala. Les doy la bienvenida al conversatorio Me Gradué y Ahora Qué. Estos son espacios que hemos venido desarrollando desde la Dirección de Desarrollo y Egresados con cada una de las facultades y pues la idea es que este año empecemos a trabajar con la Facultad de Ciencias Naturales en este tipo de conversatorios para nuestros estudiantes y para nuestros egresados, conversatorios y espacios que le darán luz pues a los recién egresados y a los que están próximos a egresar sobre su vida profesional y su desempeño laboral o investigativo en este caso. Muchas gracias por asistir y bueno, esperamos que puedan aprovechar mucho este espacio y es el primero que se va a presentar de muchos que vamos a construir con la facultad y con la decana. No siendo más, yo le doy la palabra a la doctora Carolina Pardo, decana de la Facultad de Ciencias Naturales. Muchas gracias, Estefanía, por tu presentación. Muchísimas gracias a Daniela por aceptar la invitación a hablar hoy con nosotros. Yo le decía a Daniela que vamos a sostener un espacio muy informal, literal, de hablar de tú a tú. Y pues a todos los estudiantes, las estudiantes, egresados y egresadas que hoy nos acompañan, pues empiezo por contarles, seguramente algunos de ustedes se cruzaron con Daniela en la universidad. Pero si no les cuento que Daniela es una de las estudiantes de la primera cohorte de biología del año 2014, ella es egresada del Liceo Francés, entró a biología en la Universidad del Rosario y una vez terminó su carrera de biología, ella migró al Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, donde hizo pasantías de investigación. Ahí Daniela, que siempre ha tenido un enfoque muy de investigadora, eso era clarísimo desde el momento en que entró al pregrado, empezó a buscar opciones de formación posgradual a nivel de doctorado y actualmente está en Indiana, pues cursando su doctorado. Entonces, Daniela, te agradezco muchísimo. Quiero pues decirle a las personas que están acá que inicialmente le voy a formular unas preguntas muy generales a Daniela, pero que en cualquier momento pueden levantar también su mano. Si no quieren abrir micrófonos ni abrir la cámara, entonces la mandan por chat y con mucho gusto transmito la pregunta a Daniela. Pero pues la idea es que ustedes acá tengan un espacio de compartir experiencias y de expresar todas esas ideas, todos esos miedos, todas esas ansiedades y que una persona mucho más afín a ustedes pueda responder. Gracias, Daniela. Con esto pues quisiera iniciar y quisiera que nos contaras tu, tu recorrido en la Universidad del Rosario y tu posterior recorrido en la Universidad del Rosario. ¿Qué hiciste y cómo vas? Hola, un saludo a todos. Bueno, mi recorrido fue bastante interesante. Yo siempre, bueno, una de las razones por las cuales estudié biología es que siempre me gustaron las plantas y fotosíntesis fue mi mayor punto de atención cuando estaba decidiendo qué carrera estudiar y al final me quedé en el campo de Ecosystem Science. Pero mi perfil es muy particular porque a mí siempre me interesó tanto las matemáticas como programación, como economía, algo bastante interdisciplinario, multidisciplinario. Y eso me llevó a tomar clases, por ejemplo, en el departamento de economía. Tomé casi 2 o 3 clases, no recuerdo muy bien ya. Y pues eso, como que ese interés de saber más, de tratar de conectar los puntos, siempre será como uno de mis mayores desafíos como académica o más adelante como practitioner si decido moverme hacia ese lado. Eh, pero siempre mi línea de investigación está basada en Ecosystem Science y me gusta entender ciclo de carbono, ciclo del agua, cómo los ecosistemas balancean la energía y cosas por ese estilo. Y ya, al momento de terminar en mi último semestre, André tuvo la magnífica idea de decirme, tengo una amiga en Smithsonian que necesita a alguien en campo. Eso fue más o menos en la época del verano, si no me equivoco. Y pues tomé la decisión de ir a Smithsonian y bueno, ayudarle a ella. Y de hecho fue a ayudar a su estudiante de doctorado que para ese entonces estaba empezando
y no tenía mucha experiencia en los trópicos. Eso implica que yo fui con mis propios fondos, me financié el viaje y como una estadía de más o menos mes y medio en Panamá. Y estando allá también, pues caí en cuenta de que es un lugar muy interesante para estar, en parte porque es de esos lugares en donde muchos científicos van. Entonces tú tienes acceso a una red de contactos muy buena, entiendes cómo es el estado actual de la ciencia, aunque es un mercado muy nicho, que es biología tropical, pero aún así sigue siendo interesante para entender esas interacciones y hacia dónde va la cosa. Estando allá, pues caí en cuenta, no, me tengo que quedar aquí como sea, tengo que tratar de conseguir un contacto que me permita quedarme y pues conocer más el medio y pues tal vez tratar de hacer más conexiones. Y justo en una reunión con el director del proyecto, que es Joe Bright, es uno de los staff scientists de Stripe, me preguntó, bueno, ¿y a ti qué te interesa? Y yo le dije, pues Plant Physiology, Ecology y Ecosystem Science. Y me dijo, está bien, mándame un correo con las cosas que te gustaría hacer y pues hablamos. Yo creo que tal vez conozco a alguien que puede estar buscando gente y te pongo en contacto con él. Yo en realidad dije como, me fijo, como que me estaba tomando el pelo, sinceramente. Pero no, le mandé ese correo faltando tal vez 1 o 2 semanas antes de regresarme a Colombia. Y él me respondió como a los minutos prácticamente. Me dijo, hola Daniela, justo estaba esperando tu correo. Ya estuve hablando con otra persona, esa persona se llama Klaus Winter, que es otro staff scientist en Stripe, y él trabaja específicamente con Plant Physiology y es uno de los expertos de CAM a nivel mundial. Le voy a escribir a él y te pongo en contacto. A ver, pues, ¿qué sucede? Bueno, él le escribió a Klaus. Klaus es de esas personas que no contestan muy rápido los emails y fue muy extraño que Klaus respondió a los pocos minutos también y me dijo, hola Daniela, justo estamos escribiendo un proyecto en este momento y para el próximo año vamos a necesitar un intern. Si quieres, antes de regresar a Colombia, podrías venir a nuestra oficina y hablamos. Yo en ese entonces estaba quedándome en Barro Colorado y de regreso me quedé en Ciudad de Panamá. Fui a las oficinas de él que quedan en Topper, que es como la sede de Smithsonian en la ciudad. Y pues estando ya allá en la oficina de él, hablé con Klaus y con su postdoc de ese entonces, que es Martijn. Ahorita Martijn es staff scientist. Y básicamente me explicaron el proyecto, cómo funcionaba la cosa, para dónde pensaban que querían direccionar las cosas. Y Klaus de un momento a otro me dijo, listo, aplica el programa de pasantías de Smithsonian y miramos qué pasa. Básicamente eso fue a finales de agosto y generalmente las pasantías o los procesos de aplicación se cierran en más o menos a mitad de septiembre, creo que hay otra en febrero y tal vez una antes de comenzar verano, yo creería. Entonces igual tuve más o menos 2 semanas para escribir la carta de intención y todo el paquete que te piden. Generalmente son la carta de intención y unas 2 o 3 cartas de recomendación. Y bueno, sometí los papeles y ya pues esperé prácticamente. Básicamente tú sometes todo a mitad de septiembre y más o menos hacia finales de octubre, noviembre están tomando la decisión. Y más o menos hacia noviembre recibí la carta de confirmación, donde me decían que me habían aceptado y que efectivamente Klaus Winter iba a ser mi mentor en Stripe. Pues en cierta forma fue un poco, sí lo busqué, pero también yo siempre digo que hice las preguntas, me moví en el momento adecuado y en las circunstancias adecuadas y eso me fue abriendo puertas. Siempre toqué las puertas, siempre hablé con las personas, escribí emails y al final de cuentas esto lo escuché en un podcast hace ya unos meses, pero en este podcast decían que uno a lo largo de la vida va
va colectando llaves y esas llaves, que son las interacciones que tú haces con las personas, tú las vas colectando y en algún punto tú vas a utilizar esas llaves para abrir cerraduras. Así fue mi experiencia en Stripe. Yo utilicé más adelante pues las cartas de Martin y de Klaus, pues de Martin y Klaus para aplicar ya a Estados Unidos, pero también para conocer nuevos investigadores, nuevas formas de pensar, nuevas formas de ver ciencia, que eso al final es muy enriquecedor y también te permite ser mucho más ambicioso, pero también tener los pies en la tierra. Y pues sin duda Smithsonian me abrió las puertas a muchas cosas y también impactó mi vida de una manera muy significativa. Entonces, bueno, creo que más o menos ahí resumí mi camino. Eso sí, Smithsonian es ciencia básica. Ahorita ellos justo cambiaron de director y me da la impresión que la visión que quieren darles algo más hacia ciencia multi o interdisciplinaria. Vamos a ver cómo les va, pero es un perfil muy interesante y valdría la pena ir en este nuevo Smithsonian o al menos poder hablar con él. Y eso es algo muy interesante también en Strike, que esos súper científicos, uno generalmente lee sus papers y dice, no, qué impresión esta persona. Tú terminas fácilmente almorzando con ellos. Y eso era mi día a día cuando estaba en Ciudad de Panamá. Yo almorzaba, no sé, con Klaus, con el director de ese entonces, con Joe. Entonces es como una forma muy interesante de también entenderlos y de aprender, una forma diferente de aprender. Y eso es súper enriquecedor. Muchas gracias, Daniela. Tú tocas puntos bien importantes que me gustaría como reforzar un poco acá, porque yo tuve una experiencia muy similar a la tuya en Smithsonian, pues abrir y, como tú dices, colectar esas llaves, pero creo que es fundamental cosas que has dicho. Primero, contactar, contactar y contactar. Muchas veces los estudiantes dicen, no, esta vaca sagrada no me va a contestar nunca un correo, ¿cómo me voy a acercar a hablarle a esta persona? ¿Qué le voy a decir? No tengo nada por decir, pero generalmente en academia y en ciencia se maneja un nivel de camaradería y como de, no está, bueno, hablo como de las áreas de ecología, de evolución, que es quizás con las que yo soy más afín, no está esta figura de el Dios sagrado al que nadie puede contactar, sino que la gente realmente es muy, muy accesible. Entonces sí me gustaría decirle a todos los que están acá que si ustedes ven alguna posibilidad, alguna oportunidad, vieron un post, no duden en contactar a las personas, porque muchos de ellos están con esa intención. Lo segundo que me gustaría decir con respecto a la oportunidad que tuvo Daniela de los internships en Smithsonian, en STRIPE. STRIPE es por Smithsonian Tropical Research Institute. Entonces, ahí cómo funciona. Ustedes pueden ir a la página del Smithsonian si alguno de ustedes está interesado y hay una opción que dice internships. Es el estudiante quien se postula y es al estudiante el que le dan el apoyo. Entonces usted dice, yo soy estudiante de último semestre de biología o recién egresado de biología. Obviamente tiene que haber hecho previo un análisis de los científicos que están y de las áreas que están, pues porque obviamente si yo quiero hacer física nuclear en Strike, pues va a ser difícil porque no tengo ningún científico que sirva como mi anfitrión, ni ningún proyecto que tenga fondos de desarrollo con el que yo pueda ser afín, pero no sé, si estoy hablando de ecología o fisiología de plantas, seguramente va a haber muchos proyectos y personas que están trabajando en eso, entonces yo puedo contactar al staff scientist de esa área. Y como dice Daniela, esto es como va en cascada. Ese staff scientist dice, de pronto yo no necesito a nadie, pero mi postdoc sí, pero mi colega sí. Entonces, ¿cómo funciona el internship? A los estudiantes les dan un estipendio, no lo llaman salario, sino que les dan como un apoyo de sostenimiento de $1,000 al mes para que cubran acomodación, para que cubran alimentación, por supuesto, pues como sus gastos normales. Eso generalmente la gente lo ahorra muy bien, gasta poco en renta, gasta poco en comida, mucho en rumba, pero pues es también parte del proceso de interacción porque hay mucha gente de la misma edad en ese momento teniendo la experiencia y es también donde se forman unas redes bien interesantes que uno no cree, pero 10, 15, 20 años después siguen vigentes porque surgen de esa amistad como bonita. Entonces,
les dijo Daniela, las postulaciones son septiembre 15, febrero 15, más o menos unos 2 meses después sale la notificación de usted es beneficiario o no es beneficiario y usted se va por 3 meses en una experiencia de investigación que le va a abrir un montón de puertas. Generalmente funciona así en varios institutos. Yo te quería preguntar, Daniela, ¿tú con qué tiempo de anticipación crees que uno debe hacer este tipo de contactos? Un estudiante de séptimo semestre esta tarde, un egresado esta tarde, como en tu experiencia, ¿cuánto le toma a uno recibir una respuesta? Ujú. Yo creo que eso depende mucho de las personalidades de cada staff y también del dinero que haya en ese entonces, pues para ese momento. Ahorita Stripe sigue cerrado, pero eso no implica que uno ya pueda empezar a bombardear con emails a los que uno les interese. Y, por ejemplo, es súper interesante porque uno empieza a escuchar quién tiene dinero. Y, por ejemplo, no sé, hay un investigador muy interesante que es Jefferson Hall y él trabaja con la ONU. Y generalmente él siempre está buscando como perfiles diferentes, pero que sepan algo de ecología y pero que también sepan hablar con las personas, cosas así. Em, pero lo importante siempre es empezar antes, 2 o 3 meses antes de que se cierren las fechas de aplicación. Si ustedes quieren ir como justo después de graduarse, si quieren que yo lo haría por ahí finales de séptimo semestre o incluso principios de séptimo semestre, si tienen claro con quién quieren trabajar o hacia qué temas les gusta. Y eso sí tienen que estar seguros al momento de hablar con ellos o demostrar seguridad. Tampoco se las tienen que saber todas, ¿no? Tampoco hay que aceptar lo que uno es, un intern que está saliendo apenas del pregrado y que pues sabe las cosas básicas, pero que tampoco está tan perdido. Y eso es súper importante también, no estar perdido o demostrarles a ellos que uno tiene cierta experiencia, porque al final también a los staff les da mucha rabia que hay interns que van y solo se la pasan de parranda en parranda y pues dejan tirados los datos, dejan tirados los proyectos y eso tampoco les gusta porque es perder dinero y pues también es perder la oportunidad de que alguien que sí le sirva le ayude. Pero entonces mi gran consejo es tratar de escribir en séptimo semestre y pues si no les contesta, la otra opción también es escribirles a los postdocs. Si no saben quiénes son los postdocs, por ejemplo, hablar con los profesores de la universidad que han estado en Stripe, ya sea Carolina, Juan, André, eh, esto, ¿quién más ahorita están? Se me olvidaron. Camilo, Camilo, la profesora que trabaja con hongos, ya se me olvidó, Adriana Carolina, Corrales también. Adriana Corrales también. Entonces, Edwin Cadena, Edwin tiene contactos muy buenos con Carlos Jaramillo. Entonces, eso también es otra forma de utilizar las redes de contacto, preguntarles a ellos y hablar. Y algo que yo también hacía cuando antes de graduarme, es que también hablaba con mis profesores y no, a veces no me decían directamente las cosas, pero sí me soltaban como cierta pequeña información y eso me ayudó a buscar ciertas ideas detrás. Entonces, ese es mi gran consejo. Igual, Stripe no es el único lugar en el mundo. Por ejemplo, hay un lugar que a mí me interesaría un montón ir, es el Max Planck. El problema es que el sistema alemán funciona muy diferente a cómo funciona el norteamericano. Y en sí, Stripe al final termina siendo una copia del sistema americano. Y lo interesante del sistema alemán es que ellos tienen interacciones con industria o con aplicaciones directas a trabajos con empresas. Y ellos, además del Max Planck, está la asociación HealthMond, está Frank Howard también. Entonces hay muchas cosas y hay un ecosistema muy interesante en Alemania que yo en algún punto quisiera ir, pero que implica unos contactos diferentes. Y, por ejemplo, tengo entendido que Edwin Cadena estuvo allá o que Benjamín Edwin y también. Adriana Maldonado. Y ahorita tenemos un grupo tándem que va a arrancar dirigido por Stein Hanson, que es el nuevo profesor de Ciencias del Sistema Tierra. Entonces ahí también vamos a tener una línea de interacción muy fuerte
con el Max Planck para lo que tú estás diciendo. Sí. Y eso es importante, que al final uno termina utilizando estos institutos de investigación como stepping stone para lo que siga. Y es súper importante porque aquí en estos lugares uno conoce gente y entiende qué está pasando. Súper. Yo sé que Adriana quería hacernos una precisión sobre lo que estamos hablando, Adriana Sánchez. Hola, sí, es que, Caro, cuando dijiste que escribirle a una vaca sagrada y que a veces no responden, es importante que uno, cuando uno le escribe a una persona que está muy ocupada, como es un profesor, uno no escribe cualquier email. Si uno está interesado en trabajar con alguien, uno tiene que saber cómo escribe un email para llamar la atención, para mostrar que uno en realidad conoce y que está interesado y no solamente está disparando al aire a ver qué pasa, sino no, uno está enfocado en el aim, en el, ¿cómo se dice? En el blanco, ¿no? Para disparar en el blanco y no disparar por disparar, porque ahí sí, esperen que no les van a contestar. O sea, uno tiene que saber escribir mensajes y uno tiene que saber contactarse con profesores, sea por intermediarios, como lo ha hecho Daniela, como a través de gente que se conoce entre sí, o saber escribir un muy buen email, y para esto, pues acá varios de sus profesores conocemos esto y los podemos apoyar. Y era solo hacer esa precisión. Súper, Adri, muchas gracias. Y de hecho yo antes de aplicar aquí a Estados Unidos tenía como emails que, como la plantilla de email que uno tiene para mandar a los profesores al momento de aplicar a los laboratorios y para grad school, tenía como varias opciones, lo mismo para Smithsonian, y eso fue algo que le aprendí a María. Yo me acuerdo que en séptimo o octavo semestre empezó a decirnos, bueno, empiecen a escribir o empiecen a pensar a ese correo que le enviarían a esa persona. Y bueno, eso me funcionó, me ayudó un montón también. Súper, Daniela. Ahora, en términos como de viendo lo que, como referentes adicionales, nacionales, internacionales, ¿qué habilidades académicas consideras que son importantes en una persona que quiera seguir un camino? Claramente en tu caso, pues de academia, eso en términos de academia, pero también qué habilidades adicionales, de esas que no se enseñan en las clases, de esas que se abordan, las que se llaman a veces habilidades blandas, tú detectas que el sistema está pidiendo. ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese sentido? Bueno, en cuanto a las hard skills, sin duda saber programar. Ahorita el sistema se está moviendo o ya llegó a un punto donde empezamos a hacer inteligencia artificial, redes neuronales, todas esas cosas. Entonces, saber programar, ya sea R, Python o Julia, es fundamental. Si están en los primeros semestres y dicen que es aburrido, no, tienen que aprender a programar, sí o sí. No tienen que ser los especialistas, pero sí tienen que saber que R existe, que Python existe. Y lo digo porque algunos de mis compañeros en Stry llegaban y no tenían ni idea de qué era R, cosas por el estilo, y a mí eso me parecía terrible, porque en sí, en cierta forma, a mí me ponían a analizar datos y si no hubiese sabido programar, pues baila. ¿Qué otra cosa? En cuanto a las soft skills, sin duda, la capacidad de poder trabajar en equipo, ser muy empático. Yo creo que uno como latino tiene la facilidad de hablar con las personas. Esto no es tan fácil, sobre todo para los norteamericanos. Yo he conocido, en Strike conocí interns que eran muy cerrados, como muy en su campo, y eso al final es una carga pesada, porque cuando tengas que ir a conferencias o incluso no sé, tomándote un café con cualquier persona, si tienes la habilidad de preguntar, de entender, de ser empático, eso también te permite establecer esas conexiones y pues nuevamente abrir nuevas puertas. Entonces, así uno diga que estás en un campo donde necesitas pues tener un conocimiento específico no sé, en ecología o en el área en donde quieras, pero también de programación, también necesitas entender que al final esto termina siendo, estamos dentro de una comunidad social y tienes que jugar las reglas. Y en cuanto a eso, yo recuerdo muy bien cuando estaba en
séptimo semestre, André me dijo una cosa, y es que ciencia es un club social total. Ciencia es un club social y uno tiene que aprender a hablar con las personas, a simpatizar, aunque hay veces que hay temperamentos muy difíciles y pues ustedes también saben que academia tiene características muy tóxicas a veces y pues que es importante saber decir no en algún punto y entender hacia dónde van las cosas, pero sin duda ser social es súper importante. Tú acabas de mencionar una palabra interesante, puede ser tóxica. Cuéntanos un poco de eso que has observado, espero no experimentado, pero de lo que has visto y que es bueno evitar, Ok, donde uno tiene que trazar esa línea del no y pues para que acá no todos pensemos que está bien aguantarse cualquier cosa. sí, eso es súper importante. Cuando estaban, sobre todo en Smithsonian, caí en cuenta, uno, el ritmo de trabajo estando ya en academia norteamericana es totalmente diferente a lo que tú experimentas estando en Colombia. Aquí, como la cantidad de trabajo que tienes encima, pues te inculcan a estar todo el tiempo en la oficina o al menos de 9 a 6 o 7 de la noche. Y eso es súper pesado. Yo en realidad desde Panamá aprendí que necesitaba también tener un espacio de pensar, hacer cosas diferentes, tener una vida aparte. Y, por ejemplo, eso fue uno de los casos o una de las cosas que me trajeron aquí a Indiana. Yo tenía muy claro que quería un advisor, uno que tuviera una familia, que hubiese hecho una vida aparte de academia, que entienda que hay una vida fuera de escribir papers. Y pues eso lo tenía súper claro, quería alguien que en el camino aprendió a balancear las cosas y eso es súper complicado. En parte pues sabemos porque cuando eres profesor tienes una carga muy grande sobre tus hombros, pero hay personas que la logran y logran tener una familia de por medio y ser muy felices. También vi gente muy infeliz en Panamá y dije, uy, no, yo no quiero ser así. Eh, y también esa es como una de las promesas que me hice, que no, uno tampoco se puede ensimismar en este mundo, o si no, uno termina muy mal y es importante saber decir no y decir basta ya, como es hasta un punto. Igual también, no sé si lo sepan, pero en estos últimos meses han empezado a explotar casos de abuso sexual, sobre todo aquí pues en la Academia Norteamericana de Ciencias. Incluso Smithsonian despidió un staff scientist hace poco por lo mismo. En fin, y también hay que ser muy valiente si te llega a pasar algo complicado. Tienes que ser muy valiente y alzar la voz. Yo creo que en este momento, y estoy segura de que el sistema está comenzando a cambiar, los poderes están comenzando a cambiar y ahorita los nuevos profesores o los nuevos académicos quieren mejorar las condiciones de trabajo dentro de academia y sin duda si uno habla, eh, encuentra un apoyo muy grande. Muchas gracias, súper importante lo que estás mencionando. Tú claramente eres una ecóloga de pies a cabeza, pues con un componente de analítica de datos muy importante, pero en tu experiencia, ¿tú qué otras áreas ves que se están moviendo? Porque pues no todas las personas que están acá necesariamente tienen la misma inclinación. ¿Qué tipo de cosas ves que piden estudiantes, que piden, o no necesariamente estudiantes, asistentes de investigación, que se está moviendo, al menos donde tú estás? Por ejemplo, ahorita algo que me parece súper interesante es que todas las agencias, pues todas las grandes aseguradoras están empezando a contratar científicos o modeladores climáticos o científicos ecosistémicos porque el cambio climático está empezando a afectar muy seriamente las inversiones dentro de ese medio. Entonces, están empezando a ver la importancia de la gente que conoce como el sistema climático o los ecosistemas para entender qué va a pasar
en sus inversiones o pues en sus campos de acción. Eso es una cosa que estoy viendo últimamente. También las startups ambientales, sobre todo hacia reforestación, captura de carbono, está tomando un impulso muy interesante aquí en Estados Unidos y hay unas que están levantando mucho dinero y mucha atención. Así que también hay un gran interés hacia el científico que entiende qué es lo que está pasando, pero que también es capaz de hablar con otras audiencias, decirle al businessman, bueno, esto le va a pasar a su negocio si usted empieza a pensar en esto, por ejemplo. También biotech va a ser algo muy importante hacia el futuro y sobre todo hay muchos campos muy interesantes, pero lo que es material science inspirado en biología, muy, muy importante. Y el ejemplo perfecto es Pfizer o Moderna. Esa gente está que contrata científicos como locos y porque es un campo muy interesante. Y bueno, yo digo que ahorita hay muchas opciones y lo importante es ser curioso y empezar a mirar más allá de los papers, como investiguen, no sé, en Bloomberg, en los periódicos, lean las noticias y eso en últimas es lo que yo también hago, porque al final mi investigación también está muy relacionada con mercados de carbono y necesito entender qué está pasando de ese lado del problema, que al final los problemas que nosotros tratamos de resolver también están en la mente de otras personas, solo que ellos los plantean de una manera diferente. Súper. Tú acá empiezas a hablar ya de un montón de diversificación, entonces pues eres una persona que está haciendo un doctorado, pero que está viendo opciones, que se está moviendo industria, que se está moviendo otros campos. Entonces, quería preguntarte desde tu punto de vista, ¿la academia es la única opción para un biólogo? ¿O tú qué ves? Uh-huh. Ahorita yo digo que no, sinceramente. El problema es que en Colombia tenemos pues, una economía que no está muy diversificada como lo encuentras aquí en Estados Unidos. Y eso lo veo, por ejemplo, cuando hablo con los undergrads de mi laboratorio. Ellos me dicen, no, yo tengo estos planes y voy a aplicar a estos lugares. Ellos tienen muchas opciones. Nuestra economía no es tan diversificada y también el mercado laboral no ha empezado a cambiar. Y esas son dinámicas muy específicas en cada país. Pero, por ejemplo, tú puedes trabajar perfectamente en industria. Lo importante, y siempre lo recalco, es si ustedes quieren un camino determinado, hay que empezar a hablar con las personas que ya están en esos puestos. Y una forma de saber quiénes están en esos puestos es, por ejemplo, buscar en LinkedIn y, no sé, busquen el perfil que a ustedes les interesen y ahí les aseguro que aparecen varias opciones y es súper importante también escribirles a ellos y ver qué sucede. La universidad también tiene lugares importantes o tiene relacionamiento con los egresados, que a veces a uno también les puede ayudar, pero no es la única opción. Y pues ahorita hay un gran desarrollo en las startups ambientales, biomédicas o lo que sea. Hay muchas opciones, pero cada vez veo que el perfil que necesitan es un científico que sepa de más cosas. Y claramente con tu experiencia, pues, ¿qué tan importantes son los idiomas? ¿Tú cómo sientes y a dónde sientes que hay que apuntarle desde el principio de la carrera? Sin duda, saber inglés es clave. Yo no tuve ese problema, pero mi estancia en Stripe me permitió pulir mucho mi inglés y me obligó porque prácticamente mi Klaus es alemán, Martijn es holandés, así que no había opción de hablar en español, todo fue en inglés y tuve la gran ventaja de que pues ya tenías bases en inglés y pues pude mejorarlo, pero sí, hay que saber inglés y hay que saberse comunicar en el idioma en que se habla en ciencia. Igual inglés no es el único, por ejemplo, si se van a Alemania es importante saber alemán, que Alemania en sí, por más de que ellos sean muy abiertos, hay cosas que suceden en alemán y pues que es importante saber esa lengua. Y una otra cosa interesante o importante a tener en mente es que ciencia es muy multicultural, así que uno siempre va a estar trabajando con gente de diferentes nacionalidades y es importante saber que no todo el mundo va a hablar la lengua que uno habla. Y pues en mi caso, yo además del inglés hablo francés, pero
yo casi nunca hablo francés aquí en Estados Unidos, excepto por un postdoc que es de Francia, de resto, nada, y solo inglés, siempre. Y sí, pues si ustedes no tienen las bases, sí les recomiendo que empiecen a mejorarlo, es muy importante. Perfecto. Ya con esto, pues me gustaría decirle a los estudiantes o a los egresados que nos acompañan acá, preguntarles si tienen alguna pregunta específica para Daniela o si quieren poner algún tema de discusión en la mesa relacionado con precisamente me gradué y ahora qué voy a hacer. ¿Alguna mano levantada? Juliana Estrada, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Pues gracias, Daniela, por toda tu experiencia que nos has contado. Yo te quisiera preguntar en cuanto a cuando ya logres tu doctorado, ¿ahora qué? ¿Cuál sería como ese paso a seguir? Si de pronto nosotros que estamos tal vez todavía en el pregrado nos vas dando como esas ideas, pero digamos en tu caso, ¿cómo te has visualizado después de? Yo me veo en un punto en donde pueda estar en la intersección entre academia, industria y gobierno. A mí no me interesan los puestos únicamente de académica. Quiero algo que como que me exija hablar con diferentes personas. Eh, entonces, en ese sentido, yo creo que estaré trabajando, no sé, para una startup tal vez. Igual lo que sucede ahorita en 5 años tal vez ya no sea vigente y eso hay que también entender lo que ahorita el mercado laboral se mueve muy, muy rápido y hay que pues también estar preparado, ser muy adaptable a lo que se venga. Pero yo sí sé, pues, lo tengo clarísimo que estaré haciendo investigación aplicada con aplicaciones a industria, total. Y mercados de carbón, sin duda. Listo, dale, muchas gracias. Súper. Simón Torres. Hola Daniela, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Hola, Simón. Voy a intentar poner la cámara a ver si esta máquina me deja y si no, bueno, una disculpa, No te que no preocupes. ando con la mejor de las señales. Ay, además este computador que está más dañado. No, no se puede, cancelado. Listo. La pregunta que te tenía es, pues efectivamente yo ya me gradué y estoy viendo ahora qué. Entonces, pues tengo un par como de preguntas. La primera es, ¿cómo que, a ver, qué recomiendas para el desarrollo profesional de uno? Que uno dice, listo, ya me gradué, tengo mi pregrado. ¿Sigo aquí en Colombia o mejor voy y estudio afuera y vuelvo después a Colombia o no vuelvo nunca jamás a Colombia y escapo de Latinoamérica? ¿Qué pues, qué me recomiendas a mí que los demás veo que están un poquito más jovencitos que yo? No sé cuál crees que es como una ruta que le permita a uno como aprender, crecer e impactar de la mejor manera como profesional. Ok. En cuanto a desarrollo profesional, aquí las universidades tienen algo que me parece súper interesante y son los centros de Career Development. Aquí básicamente a los ya sea estudiantes de undergrad, maestría o doctorado, les empiezan a hablar de, bueno, estos son los diferentes caminos que existen, no es únicamente academia. Porque aquí también la gente es súper cerrada y pues tiene una mentalidad de, bueno, únicamente profesor, profesor, profesor. El gran problema, pues no sé si ustedes ya lo sepan, pero las plazas profesorales no alcanzan para la cantidad de estudiantes doctorales que existen en este momento. Hay mucha gente ya con doctorado y eso implica que los nuevos estudiantes doctorales tienen que saber o hablar como un lenguaje más diversificado. Y de ahí la importancia también de, como de tomar clases con otros lugares o hablar con otras personas. Entonces, en estos centros de Career Development les enseñan a estos estudiantes a interactuar con industria, a escribir hojas de vida, no pues para diferentes sectores, porque las hojas de vida cambian dependiendo del sector, y también pues cómo se presentan a las diferentes convocatorias, cómo tienen que hablar ante diferente público, cómo son las tácticas para las entrevistas, básicamente cómo funciona el sistema y cómo deben ellos moverse.
Yo creo que, y algo que creo que a la universidad le falta mucho es tratar de establecer ese centro de career development, porque en sí, lo que yo veo es que Colombia, próximo presidente tendrá que reinventarse la economía, por más de que ya odiamos esa palabra. Los precios del petróleo van a seguir cayendo, cayendo y cayendo, y pues el país se va a ver obligado a pensar en otras maneras. Y de ahí viene la importancia de, bueno, aprovechar que el país está, o la coyuntura económica se está moviendo hacia ese lado. Entonces también cómo podemos entrenar la fuerza pues, la mano de obra en ciencia y aplicarla a otros campos. Y esto es súper importante porque aquí esa discusión ya está pasando. La UNICEF es una de las agencias gubernamentales que financia la mayoría de la ciencia del país, está ya diciendo, bueno, ¿cómo estamos entrenando, cómo vamos a entrenar a nuestra fuerza laboral del futuro? Y de ahí estos centros de career development son súper importantes. En cuanto a la opción de Colombia, bueno, esa es una pregunta difícil y en parte creo que ya puedes adivinar mi respuesta o por dónde estoy. Sin todas las opciones para entrenarse son mejores afuera, en parte porque es importante saber que para ser científico o para tener un buen entrenamiento no solamente basta con tener profesores, sino que tienes que tener un ecosistema detrás, un ecosistema científico que te permita como unir esos cabos. Y de ahí es importante tener una experiencia fuera del país, ya sea Europa o Estados Unidos, o bueno, si quieren China también, pero bueno, no sé si quieren. Y entender que cómo estos sistemas hacen ciencia, porque es muy diferente, el sistema americano y el sistema europeo cambian un montón, y eso ya depende de como qué cosas quieren ustedes en la vida y pues cómo quieren desarrollarse profesionalmente. Entonces yo le aposté a los países que tenían un ecosistema científico más sólido y que también me permitieran tener opciones laborales después de graduarme como estudiante doctoral. Y ahorita pues Estados Unidos se está moviendo más hacia cómo podemos interactuar academia, industria y gobierno, o multisectoral, como aquí le están diciendo en este momento. Entonces esa es mi visión. Y pues igual, aunque ahorita la universidad no tenga una opción de un centro de career development, uno en el camino puede aprender o preguntarle a los profesores cómo escribo mi carta de recomendación, cómo escribo esos correos, como decía Adriana, cómo entro en contacto con otras personas, porque al final eso termina siendo career development, aprender a hacer networking, que al final eso es lo más importante, ya sea si quieres industria o quieres otro camino, es aprender a hablar con otras personas y rápido. Y eso es algo que le he aprendido al sistema norteamericano desde que estuve en Strike. La importancia de estarse moviendo y hablar con las personas, por más de que uno crea que al principio eso no sirve o no te va a llevar a ningún lado. Ok, súper, súper, listo, muchas gracias. La otra pregunta era más como, eh, no sé, es más como teórica, como de lo que pienses al respecto. Y es que tan necesario ves ahora como especializarse mucho en un área, porque muchas veces, pues como que lo que se tiende a hacer es, usted tiene que ser es un duro, mejor dicho, 5 maestrías, dos doctorados y trabajar toda la vida en un área. Y usted es el experto en esa área. Eso todavía es como, o sea, lo recomiendas, pasa, es un mito. Yo creo que el ¿Qué? sistema se está moviendo en la dirección contraria. Eh, Ahorita academia o ciencia como tal tendrá que cambiar porque el problema es que los nuevos fondos de financiación en ciencia están empezando a pedir cosas diferentes, no únicamente publicar papers. Y ahora, por ejemplo, los fondos vienen atados, no sé, a hacer science communication, a hacer aplicaciones directas en industria, a hablar con el gobierno, a hablar con las comunidades locales. Entonces, sí es importante tener una base sólida en tu campo, al menos 2 campos, pero saber de otras cosas. Y ser ultra especializado en este momento, o no, al menos le preguntaste a la persona equivocada, porque no, yo no soy de
de esa corriente. Sí, hay que saber de otras cosas y el mundo tiende a ser más generalizado a futuro. Listo, ya eso era. Muchas gracias. Muchas gracias, Simón, por tu pregunta, por tus preguntas. ¿Alguna otra persona de los que están acá como asistentes quiere? Andrés Felipe Gámez. Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola Andrés, ¿Me ¿qué tal escuchas todo? bien? Y dije, no, yo tengo que ver a Daniela, va a hablar, Dios mío, vamos a ver. Es que yo siento que tenemos, pues, bueno, como nuestros perfiles son muy similares, parece bastante interesante lo que estás haciendo, te felicito. Y yo estaba como a preguntarte, bueno, también tenía como dos preguntas, pero sobre todo la primera es como, no sé, qué tanto, bueno, de lo que has estado experimentando, pues ahorita pues, con lo que estás haciendo y con lo que hiciste, como, no sé como qué término usar puntualmente, pero algo así como, qué tan resiliente hay que ser en lo que uno quiere lograr. Por ejemplo, yo no sé, yo quiero hacer una cosa, quiero trabajar, yo que sé, inteligencia artificial, relacionado en alguna parte con biología, pero ¿qué dices tú? O sea, como que hay que mirar si en algún momento tengo que hacer como algún cambio de esta visión o siempre mantenerme en eso y creer firmemente en mis deseos o ser como más adaptativo en cuanto a lo que quiero lograr, mirar oportunidades. ¿Qué crees? Hay que ser 100% adaptable. Ahorita el mercado está cambiando muy rápido y pues ustedes saben que más o menos cada 5 o 6 meses el conocimiento se está devaluando, por así decirlo. Entonces sí es importante ser muy adaptable y eso lo llaman ahorita el coeficiente de adaptabilidad. Y como científico es muy importante porque eso te va a permitir formular las preguntas de una manera diferente o incluso ver otras formas de abordar tu pregunta. Entonces sí es muy importante no estar empecinado en hacer una cosa y todo tiene que ser de esa forma. No, a veces las oportunidades se aparecen de una forma en la cual uno pensaba y pues es también tener un poco de valentía y decir, bueno, voy a hacer esto, no me siento totalmente seguro, pero hay que tener la valentía de salir un poco de su zona de confort y explorar diferentes cosas y yo creo que eso es súper importante para los científicos del futuro. Vale, muchísimas gracias. Y bueno, creo que se me olvidó la otra pregunta, pero está bien, está bien. Listo. Bueno, 1:55 de la tarde, hora colombiana, hora bogotana. Entonces, para respetar el tiempo y entendiendo que hay algunos que tienen clase a las 2 de la tarde, pues damos cierre a este espacio agradeciéndote, Daniela, muchísimo por tu tiempo, por esa disposición generosa para interactuar con los estudiantes. Yo he de decir que Daniela es de las personas que todo el tiempo por WhatsApp, por correo, está mandando: Carolina, hoy esta oportunidad para los estudiantes, miren este internship, miren estas cosas. Muchas veces cuando les estamos mandando correos desde la facultad con oportunidades y demás es porque Daniela nos ha puesto esas cosas en el radar. Sé que ella es una persona de una generosidad muy grande con su conocimiento y con sus experiencias, y por eso pues quisiera agradecerle a ella, y pues nada, desearte muchísimos éxitos en tu carrera, que sepas que esta siempre es tu casa, que acá valoramos un montón tu experiencia y todos tus consejos y que esperamos que te vaya muy bien y que consolides todas esas expectativas profesionales que tienes y sabemos que vas a ser muy exitosa. Muchas gracias. Algo que olvidé decirles es que Twitter es una herramienta muy interesante para academia y es importante que aprendan a entrenar muy bien esos algoritmos. A mí me ha servido un montón y pues al final Twitter me termina informando de maneras mucho más rápidas y asertivas que inscribirme a no sé, correos o cosas así por el estilo. Entonces, sí, una táctica del siglo XXI. Súper, muchísimas gracias por esos datos.
Y a Listo. todos, muchísimas gracias por su asistencia. Cualquier duda que salga de acá, pues por supuesto la podemos centralizar desde la facultad y enviársela a Daniela. Y pues nada, queremos desarrollar este tipo de espacios con mayor frecuencia en el futuro, entonces nos vemos muy pronto. Gracias. Listo. Chao. Vale, muchas gracias por el Gracias. espacio. Hasta luego, Chao. gracias.